Buenas tardes. Hoy es febrero 15 de 2023. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh voluntad suprema, a reinar sobre la tierra. Inviste todas las generaciones. Vence y triunfa sobre todos. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a ver el purgatorio. Es la quinta parte del tema El ciclo del alma. Lo vamos a dividir en dos meditaciones. Es un tema al cual debemos darle suma importancia. Nos llena de esperanza saber que el purgatorio es pasajero, que es la antesala del cielo y que después de esa etapa el alma gozará eternamente la visión beatífica de Dios. La vez pasada vimos la muerte y el juicio particular. Y yo pregunto, si hoy nos llama nuestro Señor, ¿tenemos el pasaporte listo? ¿De qué deben estar llenas nuestras manos? Si es que están llenas, o si están vacías, ¿de qué las debemos llenar? La respuesta es del amor. Pero ¿de cuál amor? Del amor divino. Y aquí entrelazamos otra pregunta. ¿Hemos entendido qué es el don de la divina voluntad? Es el don del amor. Por eso el tercer fiat se le atribuye al Espíritu Santo, que es el amor, como nos lo enseña nuestro Señor en el volumen 12, febrero 8 de 1921. Mientras el mundo quiere expulsar a Jesús de la faz de la tierra, Él está preparando una era de amor, la era del tercer fiat. Esta mañana, después de haber recibido la comunión, escuchaba en mi interior a mi siempre amable Jesús que decía: oh inicuo mundo, tú estás haciendo de todo para echarme de la faz de la tierra, para arrojarme de la sociedad, de las escuelas, de las conversaciones, de todo. Estás maquinando cómo abatir los templos y los altares, cómo destruir mi iglesia y matar a mis ministros. Y yo te estoy preparando una era de amor, la era de mi tercer fiat. Tú harás tu camino para echarme, y yo te confundiré de amor, te seguiré por detrás, me haré encontrar por delante para confundirte en amor. Y en donde tú me has arrojado, yo erigiré mi trono y ahí reinaré más que antes, pero en modo más sorprendente, tanto que tú mismo caerás a los pies de mi trono, como atado por la fuerza de mi amor. Después ha agregado: ah, hija mía, la criatura se hace cada vez más perversa en el mal. ¿Cuántos artefactos de ruina están preparando? Llegarán a tanto que agotarán al mal mismo. Pero mientras ellas se ocupan en hacer su camino, yo me ocuparé en que mi fiat voluntas tua tenga ya su cumplimiento. Que mi voluntad reine sobre la tierra, pero en modo todo nuevo. Me ocuparé en preparar la era del tercer fiat, en la cual mi amor se desahogará en modo maravilloso e inaudito. Ah, sí,
quiero confundir al hombre todo en amor. Por eso sé atenta. Te quiero conmigo a preparar esta era de amor celestial y divina. Nos ayudaremos mutuamente y obraremos juntos. En el volumen 8, julio 14 de 1907. Continuando mi habitual estado, por poco tiempo ha venido el bendito Jesús, y yo sin pensarlo he preguntado: Señor, ayer me confesé, si hubiera muerto, siendo que la confesión remite las culpas, ¿me habría llevado directamente al paraíso? Y él: hija mía, es verdad que la confesión remite las culpas, pero la cosa más segura y cierta para exentar el purgatorio es el amor. Así que en el alma el amor debe ser la pasión predominante. Amor el pensamiento, la palabra, los movimientos, todo, todo debe ser envuelto por este amor. Y así el amor increado, encontrando todo amor, absorbe en sí al amor creado. En efecto, ¿qué otra cosa hace el purgatorio sino llenar los vacíos de amor que hay en el alma? Y cuando llena estos vacíos, la manda al cielo. Si no hay estos vacíos, no es cosa que pertenezca al purgatorio. Y en el volumen 29, febrero 13 de 1931, he hablado muchísimas veces sobre este capítulo. Dice: para quien vive en nuestra voluntad, nuestra luz y nuestro amor hacen el eco en la criatura y la transforma en luz y amor. ¿Y cuál no es nuestra felicidad al formar los tipos y modelos nuestros de la obra de nuestras manos creadoras? Repito, la transforma en luz y amor, formar los tipos y modelos nuestros. ¿Y tenemos las herramientas para dar esta respuesta de amor? En el volumen 30, enero 30 de 1932, dice: la criatura tiene una partecita del amor infinito cuando fue creada, y desde dentro de la partícula del amor infinito que posee, nos ama. Entonces, a nosotros nos toca poner a producir esa partícula del amor divino, como nos lo enseña en la parábola de los talentos. En el catecismo, en el numeral 1030, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. En el volumen 4, octubre 14 de 1901, el bendito Jesús viene deprisa, casi como un relámpago, y en ese relámpago hace salir de dentro de su interior ahora un distintivo especial de un atributo suyo, y ahora algún otro. ¿Cuántas cosas hace comprender en aquel relámpago? Pero retirándose aquel relámpago, la mente permanece a oscuras y no sabe decir lo que ha comprendido. Mucho más que siendo cosas que se refieren a la divinidad, la lengua humana se ven dificultades para poderlas decir. Y por cuanto más se esfuerza, más muda queda. Es más, en estas cosas es siempre una niñita recién nacida.
pero la obediencia quiere que me esfuerce en decir lo poco que pueda. Y helo aquí. Me parecía que todos los bienes Dios los contiene en sí mismo, de modo que encontrando en Dios todos los bienes que Él contiene, no es necesario ir a otra parte para ver la amplitud de sus confines. No, sino que Él solo basta para encontrar todo lo que es suyo. Ahora, en un relámpago, mostraba un distintivo especial de su belleza. Pero, ¿quién puede decir cuán bello es? Solo sé decir que comparadas todas las bellezas angélicas y humanas, las bellezas de la variedad de las flores y de los frutos, el espléndido azul y estrellado cielo, que parece que mirándolo nos hipnotiza y nos habla de una belleza suprema. Son sombras o aliento que Dios ha mandado de la belleza que en él contiene, o sea, como pequeñas gotas de rocío comparadas con las inmensas aguas del mar. Paso adelante, pues mi mente empieza a perderse. En otro relámpago mostraba un distintivo especial del atributo de la caridad. Pero, oh Dios tres veces santo, ¿cómo podré yo, miserable, hablar sobre este atributo que es la fuente de la cual se derivan todos los otros atributos? Diré solo lo que comprendí de él con respecto a la naturaleza humana. Comprendí que Dios al crearnos este atributo de la caridad se vierte en nosotros y nos llena todo de sí. De modo que si el alma correspondiese, estando llena del soplo de la caridad de Dios, la misma naturaleza debería transformarse en caridad hacia Dios. En cambio, conforme el alma se va difundiendo en el amor de las criaturas o de los placeres o del interés o de cualquier otra cosa, aquel soplo divino va saliendo del alma y si llega a difundirse en todo, el alma queda vacía de la caridad divina. Y como al cielo no se entra, sino se es un complejo de caridad purísima, toda divina, si el alma se salva, este soplo recibido al ser creada lo irá a readquirir a fuerza de fuego en las llamas purgantes. Y solo saldrá cuando llegue a desbordarse de esta caridad. Entonces, quién sabe qué larga etapa tendrá que pasar en aquel lugar expiatorio. Ahora, si así tiene que ser la criatura, ¿qué será el creador? En el numeral 1031 del Catecismo, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, Primera de Corintios 3:15, Primera de Pedro 1:7, habla de un fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado,
ni en este siglo, ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Esto lo dice San Gregorio Magno. Y en el 1032. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. En San Mateo 5, 23, 26. Si, pues, al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Repito, yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Aquí vemos claramente que se trata del purgatorio, porque hay esperanza de salir. Y me dijo un sacerdote amigo, ahora se debe comprender que el pago hasta el último céntimo es en amor. El padre Dolindo Ruotolo, sacerdote italiano, terciario franciscano, fallecido en 1970, siervo de Dios en proceso de beatificación, en su libro El Purgatorio, la última de las misericordias de Dios, dice: las penas del purgatorio, aunque sean gravísimas, son una amorosa purificación para transformar el alma, capacitándola para la perfecta felicidad del paraíso. Es una verdadera lucha de amor. Dios, que ama al alma, la purifica por amor. El alma que ama a Dios tiende hacia Él, está contenta de purificarse, aún sufriendo amargamente, porque pondera la gravedad de sus propias faltas, que le impiden el pleno goce de la unión con Dios. Es, por lo tanto, una verdadera lucha de amor entre Dios y el alma. Y es necesario eliminar de la concepción del purgatorio todas aquellas falsas ideas que lo hacen concebir como una venganza de la divina justicia y como una cárcel terrible en la cual el alma gime sin consuelo. Continúa el Padre. Dios es amor, es infinita caridad. Y si nosotros peregrinos del Valle de Lágrimas no lo consideramos bajo la luz de su infinito amor, no lo amamos verdaderamente.
Si el temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo, no es inspirado por el amor, no genera en el alma la confianza, sino solo el temor. Debemos considerar el purgatorio como el último acto de misericordia de Dios que por la necesaria purificación conduce al alma a la gloria y felicidad del paraíso. Hemos querido mostrar con las pobres y limitadas luces humanas cuál es la maravillosa victoria de la lucha de amor entre Dios y el alma en el purgatorio. Frente a tanto amor, el alma siente aún más el deber de llevar una vida santa en la tierra para ser digna del divino abrazo en la eterna felicidad. En el volumen 3, noviembre 28 de 1899, Luisa acepta sufrir en el purgatorio para liberar algunas almas. Él escuchaba con sumo placer mi hablar disparatado y casi queriéndome poner a prueba, me ha transportado fuera de mí misma, cerca de un lugar profundo, lleno de fuego líquido y tenebroso. Daba horror y espanto el solo verlo. Jesús me ha dicho, aquí está el purgatorio, y muchas almas están concentradas en este fuego. Irás tú a ese lugar a sufrir para liberar a aquellas almas que me agradan, y esto lo harás por amor mío. Yo inmediatamente, si bien temblando un poco, le he dicho, todo por amor tuyo. Estoy dispuesta, pero debes venir tú junto conmigo. De otra manera, si me dejas, no te dejas encontrar más y después me hace llorar mucho. Y él, si voy junto contigo, ¿cuál sería tu purgatorio? Esas penas con mi presencia para ti se cambiarían en alegrías y en contentos. Y yo, sola no quiero ir. Y además, mientras estemos en ese fuego, tú estarás detrás de mis espaldas. Así no te veo y aceptaré este sufrimiento. Así he ido a ese lugar lleno de densas tinieblas, y él me seguía por atrás, y yo, por temor de que me dejase, le he tomado las manos, teniéndolas estrechadas a mis hombros. Habiendo llegado abajo, ¿quién puede decir las penas que sufrían aquellas almas? Ciertamente son inenarrables a personas vestidas de humana carne. Entonces, al ir yo a ese fuego, éste se apagaba y se despejaban las tinieblas, y muchas almas salían, otras quedaban aliviadas. En el volumen 3, marzo 11 de 1900. Esta mañana veía al buen Jesús más afligido que de costumbre, amenazando con una mortandad de gente, y veía en ciertos lugares que muchos morían. Después he pasado por el purgatorio y reconociendo a una amiga difunta, le preguntaba varias cosas sobre mi estado, especialmente si es voluntad de Dios este estado, si es verdad que es Jesús el que viene, o bien el demonio, porque le decía, como tú te encuentras delante de la verdad y conoces con claridad las cosas, sin que te puedas engañar, puedes decirme la verdad acerca de mis circunstancias. Y ella me ha dicho, no temas, tu estado es voluntad de Dios y Jesús te ama mucho, por eso se manifiesta a ti. Y yo, diciéndole algunas de mis dudas, le he pedido que viera ante la luz de la verdad si eran verdaderas o falsas
y me hiciera la caridad de venírmelo a decir, y que si esto hacía, yo en recompensa le mandaría celebrar una misa en sufragio. Y ella ha agregado, si lo quiere el Señor, porque nosotros estamos tan inmersos en Dios que no podemos ni siquiera mover las pestañas si no concurre Él. Nosotros habitamos en Dios como una persona que habitara en otro cuerpo, que tanto puede pensar, hablar, ver, obrar, caminar, por cuanto le viene dado por aquel cuerpo que la circunda por fuera. Porque en nosotros no es como en vosotros, que tenéis el libre albedrío, la propia voluntad. Para nosotros toda voluntad ha terminado. Nuestra voluntad es solo la voluntad de Dios. De ella vivimos, en ella encontramos todo nuestro contento y ella forma todo nuestro bien y nuestra gloria. Y mostrando un contento indecible por esta voluntad de Dios, nos hemos separado. En el volumen 4, noviembre 14 de 1900, dice Luisa, después me ha transportado dentro de un jardín en el que sobresalía un edificio grandísimo, como si fuera un monasterio poblado de tanta gente que resultaba difícil contarla. Mi adorable Jesús, a la vista de aquella gente, se volteó de espaldas y se abrazó a mí, poniendo su cabeza apoyada en mi hombro junto al cuello, y me ha dicho, amada mía, no me las hagas ver, de otra manera sufriría mucho. También yo lo abracé y acercándome a una de aquellas almas he dicho, al menos decidme quiénes sois. Y ella ha respondido, todas somos almas purgantes y nuestra liberación está condicionada a la satisfacción de aquellos piadosos legados que dejamos a nuestros sucesores. Y como no se satisfacen, nosotras estamos obligadas a estarnos aquí, lejos de nuestro Dios. Qué pena es para nosotras, porque Dios es para nosotras un ser necesario, del cual no podemos prescindir. Sentimos una continua muerte que nos martiriza en el modo más despiadado. Y si no morimos, es porque nuestra alma no está sujeta a eso. Así que dolientes como estamos, quedando privadas de un objeto que forma toda nuestra vida, imploramos a Dios que haga sentir a los mortales una mínima parte de nuestras penas, con privarlos de lo que es necesario al mantenimiento de la vida corporal, a fin de que aprendan por su propia cuenta cómo es doloroso el estar privado de lo que es absolutamente necesario. Después de esto, el Señor me ha transportado a otra parte y yo, sintiendo compasión por aquellas almas, he dicho, ¿cómo, oh mi buen Jesús, volteaste tu rostro de aquellas almas benditas que tanto te suspiran, mientras que bastaba solo hacerte ver para hacer que quedaran libres de las penas y quedaran beatificadas? Y él, hija mía, si yo me mostrase a ellas, como no están del todo purgadas, no habrían podido sostener mi presencia. Y en vez de arrojarse entre mis brazos, confundidas, se habrían retirado y no habría hecho otra cosa que acrecentar mi martirio y el suyo. Por eso hice así. En el volumen 4, julio 16 de 1901. Amada mía,
No puede haber igualdad entre el amor del Creador y el de la criatura. Sin embargo, hoy te quiero decir una cosa que te será de consolación y que no has entendido. Debes saber que cada alma, durante todo el curso de su vida, está obligada a amarme constantemente, sin ningún intervalo, y no amándome siempre, quedan en el alma tantos vacíos por cuantos días, horas, minutos ha dejado de amarme. Y nadie podrá entrar al cielo si no ha llenado estos vacíos. Y solo podrá llenarlos o amándome doblemente el resto de su vida, o si no alcanza, los llenará a fuerza de fuego en el purgatorio. Ahora, tú, cuando estás privada de mí, la privación del objeto amado hace duplicar el amor, y con esto vienes a llenar los vacíos que hay en tu alma. Después de esto le he dicho: dulce bien mío, déjame ir junto contigo al cielo, y si no quieres para siempre, al menos por un poco. Te lo pido, conténtame. Y él me ha dicho: ¿no sabes tú que para entrar en esa bienaventurada morada, el alma debe estar toda transformada en mí, de manera que debe aparecer como otro Cristo? De otra manera, ¿qué papel harías en medio de los demás bienaventurados? Tú misma tendrías vergüenza de estar junto con ellos. En el volumen 4, septiembre 14 de 1901, dice Luisa: después de haber pasado varios días de privación, hoy, mientras me disponía a hacer la meditación, mi mente se distrajo en otra cosa, y por medio de una luz comprendía que el alma, al salir del cuerpo, entra en Dios, y como Dios es purísimo amor, el alma entra en Dios solo cuando es un complejo de amor, porque Dios a ninguno recibe en sí, sino es en todo semejante a Él, y encontrándola complejo de amor, la recibe y le participa todas sus dotes. Así que estaremos en Dios más allá del cielo, como aquí estamos en nuestra propia habitación. Ahora, esto me parecía que se podría hacer también en el curso de nuestra vida para ahorrar trabajo al fuego del purgatorio y a nosotros la pena, y así ser introducidos inmediatamente, sin ninguna dificultad, en nuestro sumo bien Dios. Entonces me parecía que el alimento del fuego es la leña, y para estar seguro que la leña se ha convertido en fuego, es cuando se advierte que ya no produce humo. Ahora, principio y fin de todas nuestras acciones debe ser el fuego del amor de Dios. La leña que debe alimentar este fuego son las cruces, las mortificaciones. El humo que se eleva entre la leña y el fuego son las pasiones, las inclinaciones, que muy frecuentemente asoman la cabeza. Entonces, la señal de que todo en nosotros se ha consumido en fuego es si nuestras pasiones están en su lugar y no sentimos más inclinaciones a todo lo que no se refiere a Dios. Parece que con esto pasaremos libremente, sin ningún obstáculo, a habitar en nuestro Dios, y llegaremos aún desde acá a gozar el paraíso anticipado. En el volumen 6, febrero 8 de 1904.
Dice Luisa, dulce bien mío, en cuanto a mí, no quiero otra cosa que tu santísima voluntad. Yo no miro ni si me duelo, ni si gozo, sino que tu querer es todo para mí. Y él ha agregado, y esto es lo que yo quiero, y es mi mira sobre ti, y esto me basta, y me contenta, y es el culto más grande, más honorable que me puede hacer la criatura, y que me debe como a su creador. Y el alma, haciendo así, se puede decir que su mente vive y piensa en mi mente. Sus ojos, encontrándose en los míos, miran por medio de mis ojos. Su boca habla por medio de mi boca. Su corazón ama por medio del mío. Sus manos obran en mis mismas manos. Los pies caminan en mis pies. Y yo puedo decir, tú eres mi ojo, mi boca, mi corazón, mis manos y mis pies. Y el alma puede decir al revés, Jesucristo es mi ojo, mi boca, mi corazón, mis manos y mis pies. Y el alma, encontrándose en esta unión, no solo de voluntad, sino personal, muriendo, nada le queda por purgar. Y por eso el purgatorio no la puede tocar, porque el purgatorio toca a aquellos que viven fuera de mí, en todo o en parte. En el volumen 6, julio 30 de 1904. Ahora, mientras andaba vagando, me he encontrado en el purgatorio y mi dolor, mi llanto, parecía que acrecentaba el dolor de aquellas pobres almas privadas de su vida. Dios. Entonces, entre estas almas parecía que había sacerdotes, uno de los cuales parecía que sufría más que los otros, y éste me ha dicho, mis graves sufrimientos provienen de que en vida fui muy apegado a los intereses de la familia, a las cosas terrenas y un poco de apego a alguna persona. Y esto produce tanto mal al sacerdote que forma una coraza de hierro enfangada, que como vestido lo envuelve, y solo el fuego del purgatorio y el fuego de la privación de Dios, que comparado con el primer fuego, desaparece el primero, puede destruir esa coraza. Oh, cuánto sufro, mis penas son inenarrables. Ruega, ruega por mí. En el volumen 6, diciembre 6 de 1904. Hija mía, ánimo, el principio de la bienaventuranza eterna es el perder todo gusto propio, porque según el alma va perdiendo los propios gustos, así los gustos divinos toman posesión en ella. Y el alma, habiéndose deshecho y perdido a sí misma, no se reconoce más a sí misma. No encuentra más nada suyo, ni siquiera las cosas espirituales. Y Dios, viendo al alma, que no tiene más nada de lo suyo, la llena de todo sí mismo y la llena de todas las felicidades divinas. Y entonces el alma puede decirse verdaderamente bienaventurada, porque mientras tenía alguna cosa propia, no podía estar exenta de amarguras y temores, ni Dios podía comunicarle la propia felicidad. Cada alma que entra en el puerto de la bienaventuranza eterna no puede estar exenta de este punto doloroso. Sí, pero necesario, ni puede hacer menos. Generalmente lo hacen en el punto de la muerte,
y el purgatorio les da la última mano. Por eso, si se pregunta a las criaturas qué cosa es gusto de Dios, qué significa bienaventuranza divina, son cosas hasta entonces desconocidas y no saben articular palabra. Pero a mis almas queridas no quiero, habiéndose dado todas a mí, que su bienaventuranza tenga principio allá en el cielo, sino que tenga principio acá en la tierra. Y no solo quiero llenarlas de la felicidad, de la gloria del cielo, sino que quiero llenarlas de los bienes, de los sufrimientos, de las virtudes que tuvo mi humanidad en la tierra. Por eso las despojo no solo de los gustos materiales, que el alma llega a considerar como estiércol, sino también de los gustos espirituales, para llenarlas todas de mis bienes y darles el principio de la verdadera bienaventuranza. En el volumen 7, enero 30 de 1906. Hija mía, ¿cómo es necesario que el alma sea constante en hacer el bien que ha comenzado? Porque si bien tiene principio, pero no tendrá fin. Y no teniendo fin, es necesario que se uniforme a los modos del eterno Dios. Dios es justo, es santo, es misericordioso, es aquel que contiene todo. Pero tal vez por un solo día, no, siempre, siempre. Así el alma no debe ser un día paciente, humilde, obediente, y otro día impaciente, soberbia, caprichosa. Estas son virtudes rotas. Es un mezclar negro y blanco, luz y tinieblas. Todo es desorden, todo es confusión, modos todos diferentes a los de su creador. En tales almas hay guerra continua, porque las pasiones le hacen guerra, porque viéndose nutridas frecuentemente, esperan que la victoria sea de ellas. Guerra por parte de los demonios, de las criaturas y aún por parte de las mismas virtudes, las que, viéndose desilusionadas, le hacen guerra encarnizada y terminan con nausearla. Y si se salvan estas almas, oh, cuánto tendrá que trabajar el fuego del purgatorio. En cambio, para el alma constante, todo es paz. Ya la sola constancia hace que todo esté en su puesto. Las pasiones se sienten morir. ¿Y quién es aquel que estando cercano a morir piensa en hacer guerra a alguien? La constancia es espada que pone todo en fuga, es cadena que ata todas las virtudes, de modo que se siente acariciada continuamente por ellas. Y el fuego del purgatorio no trabajará nada, porque la constancia ha ordenado todo y la ha hecho similar a los modos del Creador. En el volumen 7, octubre 14 de 1906, encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma, con Jesús niño. Más adelante dice Luisa, veía a un alma del purgatorio que al vernos se escondía y nos rehuía. Y era tal la vergüenza que ella sentía que permanecía como aplastada. Yo he quedado asombrada, porque en vez de correr hacia el niño, huía. Jesús ha desaparecido y yo me he acercado a ella preguntándole la causa de esta actitud. Pero ella estaba tan avergonzada que no podía decir palabra, y habiéndola forzado, me ha dicho:
justa justicia de Dios, que ha sellado sobre mi frente la confusión y tal temor de su presencia que estoy obligada a rehuirlo. Obro contra mi mismo querer, porque mientras me consumo por quererlo, otra pena me inunda y huyo de él. Oh Dios, verlo y huir de él son penas mortales e inexpresables. Pero me he merecido estas penas distintas de las de otras almas, porque llevando una vida devota, dejé muchas veces de comulgar por cosas de nada, por tentaciones, por frialdades, por temores, y también alguna vez para poder acusarme de ello ante el confesor y hacerme oír que no recibía la comunión. Entre las almas, esto se tiene como una nada, pero Dios hace de ello un severísimo juicio, dándoles penas que superan a las otras penas, porque son faltas más directas al amor. Además de todo esto, Jesucristo en el Santísimo Sacramento arde de amor y por el deseo de darse a las almas. Se siente morir continuamente de amor y el alma, pudiendo acercarse a recibirlo y no haciéndolo, es más, se queda indiferente con tantos inútiles pretextos. Es una afrenta y un desprecio tal que él recibe, que se siente delirar, quemar y no puede dar desahogo a sus llamas. Se siente como sofocar por su amor, sin que encuentre a quien darle parte, y casi enloqueciendo va repitiendo: los excesos de mis amores no son tomados en cuenta, más bien son olvidados. Aun aquellas que se dicen mis esposas no tienen ansias de recibirme y de hacerme desahogar al menos con ellas. Ah, en nada soy correspondido. Ah, no soy amado, no soy amado. Y el Señor, para hacerme purgar estas faltas, me ha hecho tomar parte en la pena que Él sufre cuando las almas no lo reciben. Esta es una pena y un tormento. Es un fuego que comparado al mismo fuego del purgatorio, se puede decir que este es nada. Después de esto, me he encontrado en mí misma, atónita, pensando en la pena de aquella alma, mientras que para nosotros se tiene verdaderamente como una nada el dejar la Santa Comunión. Vamos a ver una gracia especial que nuestro Señor le concede a Luisa. En el volumen 7, mayo 9 de 1907. Muerte y purgatorio de los padres de Luisa. Hace más de un mes que no escribo y con gran repugnancia y solo por obedecer me pongo de nuevo a escribir. Oh, qué pena siento. Solo el pensamiento de que podría decir a mi amado Jesús: mira cómo te amo de más y cómo crece mi amor, que solo por amor tuyo me someto a este duro sacrificio. Y por cuanto duro, otro tanto puedo decir que te amo. Y pensando que puedo decir a mi Jesús que lo amo de más, siento la fuerza para cumplir el sacrificio de obedecer. Entonces, no recordando todo perfectamente, diré todo junto y un poco confuso lo que ha pasado, comenzando donde lo dejé, cuando estaba rogándole que se llevara a mi madre al paraíso sin pasar por el purgatorio. El día 19 de marzo, consagrado a San José, por la mañana, encontrándome en mi habitual estado, mi madre pasaba de esta vida
al ambiente de la eternidad. Y el bendito Jesús, haciéndome ver que se la llevaba, me ha dicho: hija mía, el Creador se lleva a la criatura. En este momento me he sentido investir por dentro y por fuera por un fuego tan vivo que me sentía quemar las vísceras, el estómago y todo el resto. Y si tomaba alguna cosa, se convertía en fuego y era obligada a vomitarla en cuanto me la comía. Este fuego me consumía y me mantenía en vida. Oh, cómo comprendía el fuego devorador del purgatorio, que mientras consume, da la vida. El fuego hace el oficio de alimento, de agua, de muerte y de vida. Pero en este estado yo era feliz, pero habiendo visto solamente que Jesús se la había llevado, pero no me había hecho ver a dónde la había llevado, mi felicidad no era completa. Y por mis mismos sufrimientos sentía inquietud por cuáles serían los sufrimientos de mi madre si estuviese en el purgatorio. Y viendo al bendito Jesús, que en estos días casi no me ha dejado sola, lloraba y le decía: dulce amor mío, dime a dónde la has llevado. Yo estoy contenta con que te la hayas llevado porque la tienes contigo, pero si no la tienes contigo, esto no lo tolero y lloraré tanto hasta que me contentes. Y él parecía que gozaba con mi llanto y me abrazaba, me sostenía, me secaba las lágrimas y me decía: hija mía, no temas, tranquilízate, y cuando te hayas tranquilizado, te la haré ver, y por ello estarás contenta. Además, el fuego que tú sientes te sirva como prueba de que te he contentado. Pero yo seguía llorando, especialmente cuando lo veía, porque sentía en mi interior que todavía faltaba alguna cosa a la beatitud de mi madre. Lloraba tanto que las personas que me circundaban, que habían venido por la muerte de mi madre, viéndome llorar así, creyendo que lloraba por la muerte de ella, quedaban casi escandalizadas, pensando que yo me había separado de la voluntad divina, cuando que yo más que nunca nadaba en este ambiente de la divina voluntad. Pero yo no me acojo a ningún tribunal humano, porque todos son falsos, sino solo al divino, porque está lleno de verdad. Si el buen Jesús no me condenaba, más bien me compadecía y para sostenerme venía más seguido, dándome casi un motivo para hacerme llorar, porque si él no venía, ¿con quién debía llorar para conseguir lo que quiero? Aquellos tenían razón, porque juzgaban lo externo. Además, siendo yo tan mala, no es de maravillarse que los otros se escandalizaran de mí. Después de algunos días, viniendo el buen Jesús, me ha dicho: hija mía, consuélate, porque quiero decirte y hacerte ver dónde está tu madre. Y como tú, tanto antes como después de habérmela yo traído, me has ofrecido continuamente lo que yo merecí, hice y sufrí en el curso de mi vida en su favor. Por esto ella ahora se encuentra tomando parte en todo lo que yo hice y goza de mi humanidad, quedándole aún oculta mi divinidad, que en breve le será también develada. Y el fuego que tú sientes y tus oraciones han servido para exentarla de cualquier otra pena de sentido, que a todos corresponden, porque mi justicia, tomando de ti la satisfacción, no podía tomarla de las dos. En ese momento me parecía ver a mi madre
dentro de una inmensidad que no tenía confines. Y en esta inmensidad había tantos gozos y alegrías por cuantas palabras, pensamientos, suspiros, obras y sufrimientos, latidos, en suma, todo lo que contenía la humanidad santísima de Jesucristo. Comprendía que es un segundo paraíso para los bienaventurados y que todos, para entrar al paraíso de la divinidad, deben pasar por este de la humanidad de Cristo. Repito, comprendía que es un segundo paraíso para los bienaventurados y que todos, para entrar al paraíso de la divinidad, deben pasar por este de la humanidad de Cristo. Así que para mi madre había sido un singularísimo privilegio, reservado a poquísimos, el no haber tocado otro purgatorio. Sin embargo, comprendía que si bien no estaba en tormentos, sino más bien en gozos, su felicidad no era perfecta, sino casi a la mitad. Aquí recordemos que San Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Más adelante dice Luisa, continuó diciendo que no apenas habían pasado unos 10 días de la muerte de mi madre, mi padre cayó gravemente enfermo y el Señor me hacía comprender que también él iba a morir. Yo le hice el don anticipado y repetí lo que había hecho por mi madre para que tampoco a mi padre lo hiciera tocar el purgatorio. Pero el Señor se mostraba más reacio y no me escuchaba. Yo temía mucho, no por su salvación, porque el buen Jesús me había hecho la solemne promesa desde hace casi 15 años de que de todos los míos y de aquellos que me pertenecen, ninguno se perdería, pero temía mucho por el purgatorio. Yo le rogaba continuamente. El buen Jesús casi no venía. Solo el día en que mi padre moría, después de una enfermedad de 15 días, el bendito Jesús se hizo ver todo benigno, vestido de blanco, como si estuviera de fiesta, y me dijo, hoy espero a tu padre, y por amor tuyo me haré encontrar no como juez, sino como padre benigno, lo acogeré entre mis brazos. Yo insistí por lo del purgatorio, pero no me prestó atención y desapareció. Muerto mi padre, no me vino ningún sufrimiento nuevo como sucedió con mi madre, y por esto entendí que había ido al purgatorio. Yo rogaba y volvía a rogar, pero Jesús se hacía ver solo como relámpago, sin darme tiempo de nada, y por añadidura ni siquiera podía llorar, porque no tenía con quién hacerlo. Y aquel que es el único que podía escuchar mi llanto me rehuía. Adorables juicios de Dios en sus modos. Después de 2 días de penas internas, mientras veía al bendito Jesús y le preguntaba por mi padre, lo oí detrás de las espaldas de Jesucristo, como si estallara en llanto, y pedía ayuda y desaparecieron. Yo quedé lacerada en el alma por esto y rezaba. Finalmente, después de 6 días, encontrándome en mi acostumbrado estado, me encontré fuera de mí misma, dentro de una iglesia en la que estaban muchas almas purgantes. Yo pedía a nuestro Señor que al menos hiciera venir a mi padre dentro de la iglesia a hacer su purgatorio, porque veía que estas almas en las iglesias están en constantes alivios por las oraciones y misas que se dicen, pero mucho más por la presencia real de Jesús sacramentado.
que parece que es para ellas un continuo refrigerio. Mientras estaba en esto, vi a mi padre con un aspecto venerable, y nuestro Señor lo puso cerca del tabernáculo. Con esto he quedado menos lacerada en mi interior. En esta meditación, tengamos en cuenta lo que nos enseña la Biblia en Mateo 18, 21, 35, con la parábola sobre el perdón de las ofensas, donde el rey pedía cuentas a sus siervos. Y a uno que le debía mucho, como le suplicó que lo perdonara, le condonó la deuda. Aquí vemos que la medida del perdón nos la da Dios, para que nosotros actuemos con la misma misericordia. Pero el siervo al que el rey le había perdonado se encontró con un compañero que le debía y no tenía con qué pagarle. No le quiso perdonar la deuda y lo hizo encerrar en la prisión. Al enterarse el rey, le dice: ¿no convenía, pues, que tuvieras tú piedad de tu compañero como la tuve yo de ti? E irritado, lo entregó a los torturadores hasta que pagase toda la deuda. Esto significa que lo manda al purgatorio, donde tiene que pagar hasta la última cuota de los vacíos de amor de cada uno de sus actos. Termino esta meditación con estas palabras de Monseñor José Ignacio Munilla. El estado del purgatorio corona la santidad en nosotros, esa purificación que se produce más allá de esta vida. Dios está coronando su obra y el estado del purgatorio es un lugar en que la misericordia de Dios lleva a culminar esa llamada a la santidad. En la próxima meditación del ciclo del alma vamos a ver la segunda parte del purgatorio. Como vemos, es un tema muy interesante. Lo dividí en dos partes, tratando de escoger lo más apropiado para nuestro estudio. En la voluntad de Dios siempre.